interesante. Y como decimos, se van a caer de espaldas porque la realidad que vamos a exponer es bastante diferente de la que estamos viviendo, especialmente cuando hablamos del manejo de la diabetes, ¿sí? Hay medicamentos que son evidencia de uso y de protección de órgano blanco. Hay intervenciones no farmacológicas que están más que demostradas que sirven. Incluso más tarde les voy a presentar una guía para manejo de la obesidad y una guía para manejo de síndrome metabólico. Los voy a pasar a su grupo de Telegram. Y se van a dar cuenta que cuando se habla de ejercicios físicos, ¿sí? Cuando hablemos de ejercicios físicos sin la evidencia, nos vamos a caer en el suelo. Pero en el suelo, porque acá ¿qué hacemos cuando les aconsejamos? ¿No? Vaya a hacer ejercicio, pero ¿qué ejercicio que le voy a indicar? Por ejemplo, a ella no le voy a pedir, oye, ¿sabes qué? Vas a ir a las pesas, al menos. ¿Por qué? Porque en la evaluación médica nosotros no tomamos en cuenta algo que ahora está de moda: la función muscular. Recuerden que indirectamente el músculo participa en la gluconeogénesis, no directamente como sí participa en la gluconeogénesis el hígado y en cierto modo el riñón. Es decir, elaborar glucosa a partir de otras fuentes, no carbohidratos como lípidos, que el hígado lo hace bien, incluso proteínas, en momentos de ayuno y estimulados por el glucagón. Pero en cambio, el músculo usa otra vía, ¿sí? La vía de la alanina glucosa. Es decir, el músculo no entrega glucosa a los demás órganos cuando hace gluconeogénesis. El músculo se queda con su glucosa obtenida de la gluconeogénesis. Por eso el músculo, como les decía, quienes fueron mis alumnos en bioquímica, es un órgano egoísta, ¿sí? Porque se queda en nosotros los mamíferos superiores, se queda como glucosa en el citosol de las células musculares. Lo único que sale al espacio intersticial y por lo tanto a los vasos sanguíneos es el aminoácido alanina, que otra vez es captado por el hepatocito y en cierto modo por la célula glomerular y convertido luego a glucosa, ¿sí? A la alanina la desaminamos y nos queda un esqueleto carbonado que lo podemos convertir en glucosa. Entonces, ahora sí también se está tomando en cuenta al músculo. Esa información les voy a pasar más tarde a su grupo de Telegram para que vean que la diabetes no solamente implica daño del hepatocito, daño de la célula beta, del islote, daño endotelial, ¿sí? Hiperrespuesta, hiperactividad de la célula adiposa, sino también un componente importante, especialmente en quienes somos enclenques, ¿no? En cambio, su compañero que es portachón, no, sí, el compañero de allá, ¿no? A su compañero que hace ejercicio, ¿sí? A su compañero que hace ejercicio, el músculo empieza a trabajar de otra manera. Es decir, aquellas personas que hacen ejercicio pueden hacer perfectamente un ciclo de la alanina glucosa muy bueno. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando un paciente entra en sepsis, ¿sí? Y por la sepsis no come, ¿sí? Porque en el proceso inflamatorio no come, empieza a subir la glucosa, ¿sí? Una hiperglicemia, pero producida por una mayor actividad del glucagón. Y además hay una disminución de la forte, por eso es que bajamos
el peso durante la sepsis. En ese fenómeno inflamatorio, las citoquinas disminuyen, las ganas de comer. ¿Quién en sepsis quiere comer? Nadie. Entonces tenemos un desbalance, hay menor actividad de insulina, pero hay una mayor actividad de glucagón. Y eso hace que la gluconeogénesis se empiece a consumir nuestra reserva de lípidos y nuestra reserva de proteína. ¿Sí? Entonces acá sí tiene que ver mucho el músculo. Quienes rápidamente caen en hiperglicemia, ¿sí? Caen en hiperglicemia, son los pacientes que ya adelantaron la sarcopenia o son sedentarios. ¿No? Hay una muy bonita, un bonito proyecto de tesis que estaba revisando que se denomina la sarcopenia y el riesgo, la sarcopenia y la sepsis y el riesgo de hiperglicemia y diabetes mellitus. Muy bonito, está muy bonito, de una joven de 7º año. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Sí? Ahora también tenemos que considerar al músculo. ¿Está bien, mis queridos implentes? Seguimos, Jennifer. Muy bien, esa es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a cerrar un poquito. Chabulla. Entonces, el día de hoy vamos a ver. Me dijiste que estaba cargado. Vamos a desarrollar toda esta agenda, pero no es una agenda aburrida. Más tarde que te llame. ¿Sí? Empezamos. Siguiente. Muy bien. Esto es lo que tienen que dominar como objetivo al final. ¿Sí? Acá les he puesto que van a conocer acerca de la definición de la diabetes, la etiología, lo principal en cuanto a la fisiopatología, y algo interesante les he puesto, el octeto de Defronzo. ¿Sí? ¿Quiénes han llevado fisiopatología? ¿Qué es el octeto de Defronzo? Bueno, se llamaba más fisiología lo que lleva. Vamos a hablar acerca de los mecanismos de enfermedad, de los criterios de diagnóstico de ADA, de las complicaciones tempranas y tardías y del manejo. ¿Ya? ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo general? Es analizar la diabetes desde sus bases fisiopatológicas hasta las estrategias terapéuticas actuales recomendadas por la ADA. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Vamos a definir qué es la diabetes mellitus. A diferencia de la diabetes insípida, la diabetes mellitus puede alcanzar hiperosmolaridad, pero por hiperglicemia. En cambio, en la diabetes insípida podemos alcanzar la hiperosmolaridad, pero no hay hiperglicemia. ¿Sí? Revisamos la etiología y la clasificación, explicamos los mecanismos fisiopatológicos, identificamos complicaciones agudas y crónicas y vamos a describir tratamientos con evidencia científica actual. Seguimos. Esto es importante. Esto es importante. La diabetes mellitus, al igual que los cánceres, son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por un fenómeno central que es la hiperglucemia crónica, pero resulta de los siguientes defectos: secreción de insulina, por ejemplo, abolida en la diabetes tipo 1, acción de la insulina con resistencia, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, y ambas condiciones simultáneamente se pueden presentar, sí, cuando la diabetes tipo 2 avanza y llega a la fase de depresión de la célula beta. ¿Sí? Hay una fase llamada depresión de la célula beta. ¿En quiénes serán? Aquellos diabéticos que pasaron más de 5 años sin tratamiento adecuado, ¿sí? Y cuando ya dicen voy al médico, ahora sí, ¿no? El tratamiento antidiabético oral no le hace nada, hay fracaso terapéutico y finalmente tenemos que optar por la insulinoterapia. ¿Sí? ¿Cómo demostramos que hay fracaso terapéutico? Hiperglicemias no controladas en 3 meses, hemoglobina glicosilada más allá de 8.5% y una prueba de péptido C, ¿sí?
péptido C nulo. ¿Sí? Recuerden que el péptido C es una proinsulina. No, se llama proteína marcadora. Es una proteína marcadora que suele acompañar a la preproinsulina, ¿sí? Y que se forma de esta luego que se degranula la célula beta. Entonces, si nosotros mencionamos... Sí, efectivamente. Entonces, cuando hay degranulación en el diabético tipo 2, va a ir al requerimiento de insulina. Entonces, por eso es que dejó de llamarse diabetes insulino dependiente, diabetes no insulino dependiente. Cuando se comprobó que los pacientes diabéticos con más de 5 años de enfermedad que nunca se trataron hacían requerimiento de insulina por la deprivación. Se seca, es como si ustedes hubiesen escurrido a la pobre célula beta y ya no produce. Entonces un diabético tipo 2 puede llegar a necesitar insulina, por supuesto, cuando ya tiene una deprivación de la función degranulatoria de la célula beta. Y ojo, el problema es que la hiperglucemia nos lleva a un daño progresivo en órganos, especialmente retina, riñón, nervios periféricos, corazón y vasos sanguíneos. ¿Sí? Seguimos. Miren, actualmente esta es la cantidad de personas que viven con diabetes. Siguen trabajando en esa carceleta y son ingenieros. Y se proyecta, miren, de aquí a unos cuantos años, 780 millones de personas con diabetes. La diabetes tipo 2 es la que representa el 90-95% de los casos. ¿Sí? Imagínense que en esta región somos 1.600.000. ¿Sí? Y que el 11% de las personas adultas son diabéticos. Esa es la población que ustedes van a tratar. ¿Sí? Por si acaso, ya les paro la yara. Cuando ustedes aprendan el manejo de la diabetes mellitus, hasta que se les va a hacer facilito hasta en el segundo. ¿Cuáles son los principios sanitarios? Es la principal causa de enfermedad renal terminal. Es la principal causa de ceguera adquirida en adultos. Incrementa el riesgo cardiovascular, pero también incrementa el riesgo renovascular, el riesgo cerebrovascular. ¿Sí? Y es la primera causa de amputaciones no traumáticas, no relacionadas con accidentes. El día de hoy vino a buscarme una señora desde Chachapoyas, hace media hora. Dice: doctor, he viajado 11 horas para que me vea, porque mis manos, tengo una mano caliente y una mano fría. Una mano caliente y una mano fría, ¿no? Es parte de su léxico expresarse así, ¿no? Y me dice: incluso se pone azul mi manito. ¿Cuál? ¿Las dos? No, la derecha. Caballeros, sospechen que algo está pasando. Y lo saca de sus guantes. Le digo: pero si en Chachapoyas hace más frío que acá. Sí, pero mire, doctor. Y se saca los guantes de lana y la mano derecha ya tiene estos dos dedos azules a la mitad y negritos en la puntita. ¿Cómo se llama? Mano diabética. Es la mano diabética. En realidad es un término coloquial, pero el término es endarteritis oclusiva distal. Así se llama, endarteritis oclusiva distal. Seguimos. Entonces tuve que decirle la verdad, pues sí. Le van a tener que amputar esos dos dedos. Estaban negros, momificados los puntitos. Es una enfermedad multicausal, por si acaso. Hay factores genéticos asociados. Por ejemplo, hay historia familiar, susceptibilidad genética. Hay factores ambientales, ¿no? Cada día estamos más gordos. Sedentarismo. Hay gente que se va a comprar el pan en mototaxi a 3 cuadras de su casa. Y encima se tarda. Dieta hipercalórica. ¿Cómo comemos los peruanos? Sí.
como llenáramos techo, como si llenáramos techo, incluso el que se salió al baño. ¿Sí? Y ojo, nosotros tenemos un estrés metabólico, porque nosotros estamos obligando al hepatocito, ¿sí? Estamos obligando al hepatocito, porque cuando comemos demasiados carbohidratos, recuerden que la mayor parte debería ir a la producción de piruvato y a la molécula central de los eucariotas, que es la acetilcoenzima A, para luego introducirla al ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Pero no hacemos eso. Ya, nos llenamos con el piruvato, nos llenamos con acetilcoenzima A, ¿y qué hacemos? Pero seguimos comiendo, ¿no? Ahorita comen galletas, más tarde comen su motecito, sí, su motlis, ¿no? Más tarde papa, y si viene el enamorado les trae pollo, pero se comen más la papa. Ojo. Entonces el pobre hepatocito entra en un estado que se llama estado de estrés metabólico. Entonces dice, pero ya no tengo dónde, Michi, meter tanta glucosa a la glucólisis. Ya no tiene tanto espacio para meter a la glucólisis. Entonces empieza, dice, esta es la célula hepática. Acá está el núcleo. Por acá están los canales 4, ¿no? Así. Entra la glucosa. Recuerden que la glucosa ingresa al citosol para entrar en la glucólisis, y en la glucólisis obtenemos desde una glucosa 6-fosfato a 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? Le sacamos un carbono a cada una y tenemos 2 moléculas de acetoacetato. Lo unimos con la coenzima A y formamos acetil-CoA. Acetil-CoA. Pero ya tenemos bastante. ¿Qué hacemos? Y me sigue llegando glucosa. Entonces empezamos, ¿sí? Vamos a la acilación. Nos vamos a la lipogénesis. Y la primera célula en acumular cúmulos, vacuolas, cúmulos de grasa, es el hepatocito. Entonces están a tiempo, muchachos. Empieza la esteatosis hepática no alcohólica. Así, esteatosis hepática no alcohólica. Pero se estresa, dice, pucha, ya tengo los almacenes llenos. Te he dicho almacenes, son colombos. Almacenes llenos. ¿Qué hago ahora con la grasa? Bueno, ¿qué hace? Empieza otra vez a consumirse. Vamos a hacer beta-oxidación ahora. Entonces, si yo tengo un ácido graso, de 16 carbonos, obtendré, ¿qué obtendré? 16 entre 2, 8. Menos 1, 7 acetil-CoA. Si yo tengo un ácido graso de 18 carbonos, el ácido palmítico, ¿cuántos acetil-CoA formo? Fórmula universal, entre 2 más 1. Recuerden que 1 es para la activación. Pero menos 1, ¿cuánto? 18 entre 2. 8. Menos 1. 8 acetil-CoA. Pero ya pues lo degrado, ya tengo un montón de acetilcoenzima encima. ¿Qué más hago? Bueno, ¿qué más hago? Estos acetil-CoA, ¿sí? Lo degrado a cuerpos cetónicos. Pero esto ya sucede aquí adentro, en la mitocondria. Y empiezo a elevar, a hacer cetogénesis sin hiperglucemia. El primer fenómeno que van a notar es cetogénesis sin hiperglucemia. Es decir, estoy formando cuerpos cetónicos, pero aún todavía no tengo la glucosa elevada. Ya me está avisando.
Y seguimos comiendo más harinas, ¿no? Me trae por ahí, viene la tía, ¿no? Toma esto, hijito. ¿Qué hace? Ya se consumieron toda la glucosa. Dejan de comer. Deberíamos entrar en el estado contrario, ¿sí? Nuestro glucógeno, que está en gránulos también por acá, parecen rosarios, se llaman gránulos de glucógeno. Los empezamos a consumir. Chao. Luego, los gránulos de los lípidos. ¿Y por qué pasa esto? Ya no tenemos insulina que contrarregule y tenemos una mayor actividad de glucagón. Entonces la pobre célula hepática no sabe qué hacer. A ese estado de estancamiento, de equilibrar la actividad del glucógeno con la actividad de la insulina, lo denominamos estrés metabólico. ¿Sí? A eso lo denominamos estrés metabólico. Y obviamente, otra cosa importante, el estrés metabólico, la disminución de contrabalancear el glucagón aumenta con la edad. Por eso es que mientras más viejos somos, más diabetes tenemos. Seguimos. Muy bien. La clasificación. Ahí está, perfecto. ¿Cómo clasifica? ¿En qué parte está la diabetes? ¿La diabetes es monogénica o es poligénica? La diabetes es poligénica. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué será poligénica? ¿Qué genes están alterados? Acuérdense de esto. Acuérdense de bioquímica. Enzimas. Acuérdense de las enzimas especialmente de control. ¿Cuáles son? Las unidireccionales. Aquellas enzimas alostéricas. ¿Cuáles son las enzimas alostéricas unidireccionales de la glucólisis? Que tienen actividad de control hormonal. La fosfofructoquinasa. La exoquinasa, ¿qué más? La fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Por eso es poligénico. El déficit de la actividad del gen de la exoquinasa representa el 45% de las alteraciones genéticas asociadas a la diabetes mellitus, especialmente en familias, ¿no? Abuelo diabético, padre o madre diabética, hermanos diabéticos, ¿sí? Por ahí con su gordita que no puede tener hijitos, con su hirsutismo, síndrome de ovario poliquístico poliendocrino. El otro es el 25%, lo representa PPK, fosfofructoquinasa. ¿Sí? Un 10% la piruvatoquinasa y el restante es una combinación poligénica. ¿Sí? El restante es una combinación poligénica de 2 o más genes, incluyendo el gen de la famosa quinasa activadora. ¿Cuál es la quinasa activadora? La proteína quinasa B. ¿Sí? La proteína quinasa B. Entonces, ahí está. Por eso es que la diabetes mellitus es una enfermedad poligénica. Miren, importante, ¿con quién está de la mano? Con la hipertensión. ¿Sí? Con la hipertensión. Y ojo, en el Perú, y si usted está en una familia de hipertensos, el que no es hipertenso es hijo del vecino. Hipertensión arterial es poligénica, ¿por qué? Porque tenemos un defecto en el gen de la renina, en el gen del receptor, ¿sí?, vascular de la renina, tenemos un defecto en el receptor de aldosterona, muy bien, por eso que hay viejitos que hacen hipertensión e hiponatremia. Achuntaste. ¿Sí? Y ojo,
Esto explica por qué somos reninosensibles. Comamos un poquito más de sal en nuestra comida y vuela la presión. Hagan el experimento siguiente, ¿no? Hiervan un huevito durito y póngale unos granos de sal y retornen en 5 minutos para ver qué encuentran. ¿Qué encuentran? Una gotaza de agua. ¿Sí? ¿Han visto o no? Una gota de agua. Lo que pasa es que el sodio, al tener una nube electrónica pequeña, tiene mayor acción electrostática con el agua. Por eso es que el sodio es el electrolito universal. ¿Sí? Bioquímica. Seguimos. ¡Ojo! ¿Cómo lo clasificamos? Esta cosa, ahora sí. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y diabetes por causas específicas. Como los MODI, ¿no? Los MODI son esos gorditos que a los 15, 16 años están haciendo diabetes, o incluso a los 10, pero diabetes tipo 2. ¿Sí? Diabetes tipo 2. Enfermedades pancreáticas, ¿no? Hay pacientes que tienen cirrosis pancreática, también existe la cirrosis o fibrosis pancreática. Pancreatitis crónicas, habitualmente en pacientes que hicieron enfermedades virales crónicas, una prolongación de la inflamación pancreática producto del virus de la papera, de las parotiditis, ¿no? Otras asociaciones de enfermedades endocrinas, por ejemplo, síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, que no son lo mismo, síndrome de Addison, hipercortisolismo primario, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿sí? Síndrome de Castillo, no del profesor Chotano, síndrome de Castillo, asociado a una lesión en el hipotálamo, ¿sí? Fármacos. Una vez viene una señora y me dice, ay, yo he viajado, me dice, de Piura hasta acá, y de ahí me he ido a ver a Tacabamba, mi familia, y luego he venido. Digo, señora, ¿y usted a qué hora se ha detenido? No me he detenido, he tomado Milasis y furosemida. Digo, ¿pero por qué toma furosemida? Porque muchos se me hinchan las piernas, que no puede elevarlas o ponerse una venda si va a estar tanto tiempo en carro, y se le toma su glucosa, ojo, hidroclorotiazida, furosemida, son diuréticos que van a causar hiperglicemia, ¿sí? Así que no son tan santos. Y obviamente algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la isoniazida, como estamos dando tratamiento para la diabetes, vamos a tener hiperglicemia transitoria durante el tratamiento. Perdón, para la tuberculosis, vamos a tener hiperglicemia. Alteraciones genéticas, ya les mencioné, ahí está. En el año 1998 y 1999 vinieron aquí a Cajamarca el grupo del Dr. May, ¿no? El Dr. May era el comisionado para el Perú del estudio del proyecto Genoma Humano. Y vino y nos tomó muestras a todos, ¿no? Y las muestras eran los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional. Como esta universidad reúne una amplia variedad de personas de diverso origen geográfico, entonces una universidad siempre va a ser un excelente campo de estudio para obtener muestras genéticas para ver la agregación familiar de la diabetes, en este caso por regiones. La Encañada, Tacabamba, Nambaye, Sucre, ¿sí? Chilete. Miren, estos 5 distritos de varias provincias tienen una alta carga familiar hereditaria entre sus personas con diabetes. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Otro? Ahí está. Pero acá viene... Esto es un pequeño repaso, ¿eh? Un pequeño repasito, para que no se olvide. La diabetes mellitus tipo 1. Acá sí tiene mucho que ver la autoinmunidad. ¿Sí? Es decir, la característica de la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune.
Es una enfermedad autoinmune con dos tipos de desencadenantes. Al primer desencadenante lo conocemos como desencadenante exógeno. Un ejemplo de desencadenante exógeno es una infección viral. Sí, una infección viral. Virus de la parotiditis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr. ¿Sí? Y el segundo desencadenante es endógeno. El desencadenante endógeno. Y en el desencadenante endógeno, acá sí tenemos los famosos complejos moleculares mínimos, los CMM. Es decir, un conjunto de antígenos que son reconocidos como anómalos por nuestro sistema inmune. Y una de las células que mayor antigenicidad o cambio de antigenicidad sufre es la célula beta del páncreas. ¿Sí? Ustedes saben que la superficie de la membrana celular de cualquier célula está impregnada de glicoproteínas principalmente, denominadas glicoproteínas de reconocimiento inmune. ¿Sí? Glicoproteínas de reconocimiento inmune que antiguamente eran llamadas como el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Y si yo deterioro o cambio la estructura de un antígeno, entonces voy a reconocer a esa célula propia como extraña y lo empiezo a atacar. A ese desencadenante se lo llama desencadenante endógeno. Entonces hay pacientes diabéticos tipo 1 que no se les logra identificar una enfermedad desencadenante por agentes virales o por parásitos o por bacterias o por fármacos, no se les logra identificar, pero su autoinmunidad es debida a un desencadenante endógeno, es decir, perdemos la tolerancia. A mí lo que me ha gustado de, por ejemplo, el premio Nobel del año pasado, 2025, que siempre se otorga en junio del año siguiente, es que este año se ha otorgado el premio Nobel a un equipo que justo estudia la tolerancia, los fenómenos de tolerancia inmune en los tejidos. Entonces, imagínense si nosotros de aquí a un tiempo vamos a tener un tratamiento que corrija mediante terapia génica, que corrija con terapia génica, es decir, meterle a un virus un gen de lo que esté defectuoso y meterlo al órgano o a la célula que me está fallando, la célula beta. ¿Sí? La terapia génica, eso, ahorita el futuro, ¿no? Para corregir esto. Imagínense ustedes, ¿no les gustaría tener un hijito con diabetes mellitus tipo 1? ¿O sí? Para que se les muera a los 20 a 25 años. No nos gustaría. Entonces, ¿qué es lo que se lograría conseguir con la terapia génica? Corregir los errores y evitar la formación de complejos moleculares mínimos, los CMM, que son un conjunto de antígenos que han sufrido cambios. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Premio Nobel de Medicina, busquen en sus celulares, 2025. ¿Está bien? ¿Lo encontraron? A ver, busquen. Premio Nobel de Medicina 2025. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Lo encontraron o no? Estudios de tolerancia inmune. Ustedes sabían que una neurona no puede estar al lado de un hepatocito. Una célula renal no está al lado de una neurona. Un hepatocito no tolera meter al costadito a una célula glomerular. Una célula alveolar del pulmón no tolera estar al lado de una célula de la piel. ¿Sí? No.
Pero una neurona sí tolera un astrocito, una neuroglia a su costado. Una célula hepática sí tolera a las células del mesénquima, ¿no? A los fibroblastos, a las células endoteliales, a las células cubitales del epitelio biliar, del epitelio biliar, sí las tolera, ¿sí? Y si nosotros tenemos tolerancia entre células, formamos un tejido, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ha estudiado y eso es lo que se avisora en el caso de la diabetes tipo 1. Miren, hay deficiencia absoluta de insulina. Deficiencia absoluta de insulina. ¿Por qué? Estamos destruyendo la célula beta del páncreas. Por lo tanto, aparecen las personas que tienen mayor riesgo de autoinmunidad. ¿Qué edad suelen tener las mujeres o varones que hacen lupus o artritis reumatoidea? 15 a 25 años. 15 a 25. ¿Sí? Entonces el término artritis juvenil no existe. Es simplemente la presentación temprana de la artritis reumatoidea. Así es. El lupus, ni bien menstrua la mujercita o el varoncito empieza con la espermarquia, ¡pum! Lupus. Las personas más jóvenes son las que tienen mayor riesgo de autoinmunidad. Por eso es que la diabetes tipo 1 aparece entre los 5 y 15 años de edad. ¿Ya? Ojo, nosotros en la diabetes tipo 1 vamos a formar autoanticuerpos contra esta glicoproteína, la GAT1, contra glicoproteína 2, contra CNT8 y acá anticuerpos anti-islote, los famosos IA, anticuerpos anti-islote. ¿Seguimos? Pero la diabetes tipo 2 es algo diferente. Tal vez se conoce un poquito mejor porque hay más casos, pero aquí sí hay mucho más multi-etiogenicidad, porque en la diabetes tipo 2 hay resistencia a la insulina, es cierto, pero nos va a llevar a una disfunción progresiva de la célula beta. Esa es la razón por la cual la persona termina requiriendo insulina. Ojo, imagínense, ¿qué hacemos acá, por ejemplo, en MINSA y SLU? ¿Qué le damos? Glibenclamida. Estamos dando una patada en el trasero a la célula beta para que se degranule rápido. Incluso así son los políticos, no sean políticos. Cuando se les exponía, ¿no?, a los políticos, la glibenclamida ya no se usa en Europa. ¿Sí? La glibenclamida no se usa en Europa. La glimepirida se usa bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que, si bien es cierto, controla la glucosa, rápidamente nos lleva a la degranulación de la célula beta. Es como cuando ustedes tienen su frazadita llena de agua y empiezan a escurrir hasta que se queda seca. Ojo, está asociada especialmente a la obesidad visceral, es decir, al adipocito, pero de la grasa amarilla. ¿Sí? Al adipocito de la grasa amarilla. Y cuando nosotros evaluamos obesidad, no solamente la obesidad es índice de masa corporal, no, es más allá. Hacemos también una tomografía para valorar la grasa que está, no solamente aquí en el delantal, sino entre las vísceras. Un alumnito que el año pasado, bueno, ahorita ya está en la atención periférica, me decía: doctor, el año pasado hemos entrado a hacer una colestectomía abierta a un señor que pesaba 141 kilos en el régimen.
y estaba asustado el cirujano porque solo encontraba grasa, por ahí un ácido intestinal, grasa y otra ácido intestinal. Y no lograba llegar todavía hasta el borde hepático para ubicar el hecho de la vesícula. Ojo, la primera célula que sufre es el hepatocito. La segunda que se altera es el adipocito. Y la tercera, la célula endotelial. Muy bien. Generalmente al inicio es insidioso, ¿eh? ¿Sí? Factores de riesgo: sobrepeso, más obesidad, casi nos faltó uno. Desde el sobrepeso empieza el riesgo. Si ustedes ya tienen un índice de masa corporal mayor de 25, ya empezaron con su riesgo. Sedentarismo, hipertensión, dislipidemia. Y ojo acá, historia familiar. Seguimos. Ahí está. La gestacional. Acá sí, acá en la diabetes gestacional tenemos resistencia a la insulina, igual que en la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque las hormonas, especialmente en el primer trimestre, como el lactógeno placentario, van a estimular la mayor actividad de las células alfa y disminuir la actividad de las células beta. Por lo tanto, hay una mayor gluconeogénesis. ¿Sí? Obviamente, resistencia a la insulina y gluconeogénesis. ¿Y qué vamos a encontrar? Macrosomía fetal, preeclampsia y riesgo futuro de que también el hijo tenga la diabetes, no solamente la mamá. Seguimos. Ahí está, los MODY. Los MODY son típicos, ¿no? Gorditos, son los redrojitos, ¿no? De la primaria, ¿no? Mis 3 redrojos que yo conocí en primaria, los 3 ya son diabéticos. Mis 3 redrojitos de la primaria, los 3 ya son diabéticos. Uno desencadenó su diabetes cuando éramos cachimbos. Él es agrónomo, el mayor. El otro redrojito de la primaria, cuando empezó a trabajar como ingeniero mecánico en Lima. Y el otro descompensó unos años más tarde su primer trabajo en una mina por Toquepala. Entonces, tiene mucho acá que ver el MODY con la edad en que se presenta. Los MODY entre los 10 años y los 30 años se desencadenan. Los diabéticos tipo 2. Importante es saber que el inicio acá en los MODY es temprano. Entonces, ¿cómo sospechar de un MODY? Un diabético tipo 2 a los 17, 18 años. Sospechen de un MODY. De otras causas: la pancreatitis crónica, la fibrosis quística, la hemocromatosis, los glucocorticoides y, ojo, inhibidores inmunitarios. Inhibidores inmunitarios. A veces tenemos que darle metotrexate, ciclofosfamida, ciclosporina, que es necesario a un paciente que tiene artritis reumatoidea, lupus. Y podemos desencadenar lastimosamente como efecto colateral una diabetes. ¿Seguimos? A ver, vamos a ver un poquito de los mecanismos de enfermedad. Seguimos. Acá, importante. Esto es la homeostasis normal de glucosa, un equilibrio entre las acciones de la insulina y las acciones del glucagón. ¿Sí? Ahí sí no vamos a hacer más que recordar que la insulina facilita la captación de glucosa, porque recuerden que abre especialmente a los canales dependientes de glucosa, a los GLUT dependientes de glucosa. Estimula la glucogénesis, ¿sí? Estimula la glucogénesis. Acá es glucogenogénesis. Es decir, al exceso de insulina, perdón, el exceso de glucosa, que ya no va a pasar hacia la glucólisis, la desvía hacia la glucogenogénesis, a elaborar depósitos de glucógeno. Inhibe la gluconeogénesis y promueve la síntesis proteica. El glucagón, en cambio, va a incrementar la producción hepática de la glucosa, porque estimula la gluconeogénesis. Seguimos. Y acá, esto es importante, lastimosamente no se puede bajar. ¿Sí? En la homeostasis normal de la glucosa siempre va a haber un equilibrio entre la actividad de la insulina y el glucagón.
¿sí? Acá, importante, en la resistencia a la insulina que encontramos, ¿dónde está tu motita? Sacrifícate. No. Ahí está. Caso, si no, no voy a... Ahí. ¿Qué han pegado goma, creo que? Esto es importante. ¿Cómo empieza la resistencia a la insulina? Miren, ¿ah? Listo, tiene su. Gracias. Ojo. Primer defecto. Disminuye la unión entre la insulina y el receptor. Segundo defecto. Disminuye la fosforilación del receptor, ¿sí?, de la insulina. Ojo. La porción intracelular o citoplasmática del receptor de la insulina se tiene que fosforilar, no afuera, sino acá. Y la fosforilación da inicio a la famosa señalización intracelular a través del fosfoinositol trifosfato, que debe activar a la proteína quinasa D. A la proteína quinasa D. Finalmente, como no lo fosforilamos a la parte intracelular de este receptor, se trasloca el GLUT4 y se mete completamente al interior de la célula. ¿Sí? Y por más que se produzca insulina, no hay respuesta. Seguimos. Ojo, en la diabetes tipo 1 hay activación inmunológica con destrucción de las células beta y un déficit absoluto de insulina. Esos pacientitos llegan a las emergencias pediátricas, ¿no? Secos, deshidratados. Incluso la orina huele como cuando ustedes destapan el ácido muriático, ¿no? La cetonuria. Y su aliento es un aliento frutado. Y van a la cetosis y luego a la cetoacidosis. Seguimos. En la diabetes tipo 2 hay resistencia periférica a insulina, aumenta la producción hepática de glucosa porque hay mayor actividad del glucagón, ¿sí? Y finalmente empieza a destruirse la célula beta. Resultado, hiperglucemia persistente. Seguimos. Ahí está. Entonces, vamos para este lado. Aquí está, en la diabetes tipo 1, nosotros tenemos una destrucción progresiva de la célula beta. ¿Sí? Ojo, ¿quién es el culpable acá? El linfocito TCD4 y el linfocito TCD8. Es una enfermedad autoinmune. Se activan estos dos linfocitos. Pero como vemos, hay una diferencia importante en el mecanismo fisiopatológico. Sí es cierto también que la diabetes tipo 2 lleva disfunción de la célula beta. Este es el octeto ominoso de De Fronzo. ¿Sí? De Fronzo en los años 70 empezaba a hacer experimentos en las células beta de páncreas de perro, ¿no? Y podía verificar que cuando ya el paciente llegaba a ser hiperglicemia, el paciente empezaba primero con la disminución de la secreción de insulina, pasaba luego al aumento de la secreción de glucagón, resistencia a la insulina, especialmente en el músculo, resistencia luego de la insulina en el hígado, aumento de la lipólisis y bajan de peso, ¿no? Les queda la llanta colgando. Hay una disminución del efecto de las incretinas. ¿Quiénes son las incretinas? La GLP y el péptido inhibidor gástrico son las incretinas. ¿Qué son las incretinas? Las incretinas, o ¿cuál es la actividad de la incretina? Imagínense si yo tengo lleno acá de estudiantes de medicina a esta aula y afuera tengo 20 más, ¿no? Y acá hay por lo menos unos 200 y quiero meter 20 más, los empujo, ¿no? Eso es lo que hacen las incretinas. Las incretinas van a ayudar a permanecer activo al canal GLUT, ¿sí? Y a desfosforilar
a la parte interna del receptor de la insulina. Por lo tanto, van a facilitar un extra de glucosa que ingrese a la célula. ¿Sí? Como cuando ustedes tienen el cajón lleno de ropa, pero viene el enamorado, ¿no? Y hay que meter la ropa sucia también ahí. Listo, pum. Eso hacen las incretinas, ¿no? Calzoncito sucio, un shortcito sucio, ahí lo meten. ¡Ay, empujan! Y lo meten con fuerza. Eso hacen las incretinas. Las incretinas terminan incrementando la actividad de la fosforilación de la parte interna. ¿De quién? Del receptor de insulina. Finalmente aumenta la reabsorción renal de glucosa. ¿Sí? Se absorbe, pero rápidamente. Y empieza la disfunción del sistema nervioso central. Especialmente primero la retina y después los nervios periféricos. Luego empieza a desmielinizarse el cerebro. Por eso es que un paciente diabético llega más rápido a la demencia que un no diabético. Seguimos. Doctor, las células beta, una vez que murieron, nunca más se reproducen. Exacto. Exacto. Las células beta son como la enamorada inocentona que se despierta y la defraudas. Nunca más vuelve a ti. Así es. Ahí está, para que lo repasen. Disminución de secreción de insulina, exceso de glucago, resistencia muscular, resistencia hepática, aumento de la lipólisis, disminución del efecto de incretina, aumento de la reabsorción renal de glucosa y disfunción celular. Seguimos. Ahí está. Estas son las complicaciones que vamos a ver en un momentito. ¿Sí? Ahí les he puesto la revisión selecta. Seguimos. Ojo, la hiperglicemia sostenida produce los llamados AGE, ¿no? ¿Qué son los AGE? Advanced Glycation Ending. El estrés oxidativo que ya les expliqué. Y ojo, para colmo de males, la disfunción endotelial produce inflamación crónica. Entonces, los pacientes diabéticos, el endotelio empieza a secretar endotelina 1, endotelina 1, endotelina 1. Y terminan haciendo hipertensión arterial. ¿Sí? Consecuencias, daño microvascular y macrovascular. Seguimos. Ahí está, diagnóstico. Estos son los criterios ADA. Hemoglobina glicosilada más de 6.5%, glucosa en ayunas más de 126, prueba de tolerancia oral a la glucosa 200 miligramos. ¿Sí? Incluso una glucosa aleatoria con síntomas clásicos más de 200. ¿Sí? Seguimos. Ahí está. Entonces, de esto de acá, los criterios lo he copiado de la página del ADA para darle a ustedes. Seguimos. Ahí está. Situaciones especiales donde puede no ser confiable la hemoglobina glicosilada, ¿no? Enfermedades hemolíticas. Recuerden que ahí tenemos suelta la hemoglobina, porque hemos hecho hemólisis. Enfermedad renal. ¿Sí? Recuerden que este paciente tiene anemia. Y la hemoglobina glicosilada en ellos va a estar baja. Enfermedad hepática avanzada. Los cirróticos. ¿Sí? Los cirróticos van a tener una pseudo, entre comillas, hemoglobina glicosilada normal. Mucho cuidado. En estas personas, parte de la glucosa ha ido a proteínas hepáticas. ¿Sí? Ha ido a las proteínas hepáticas. Este fenómeno se llama GPP, glicosilación de proteínas plasmáticas. La hemoglobinopatía, ¿no? Las talasemias, la anemia falciforme, el embarazo. ¿Por qué? Porque acá hay un estado hemodilucional. ¿Sí? Las transfusiones recientes y tratamientos que afectan la vida media de los eritrocitos. Por ejemplo, que yo le esté dando a alguien eritropoyetina. Muy bien. ¿A quién se debe tamizar? Aquí está.
antecedente familiar de diabetes, inactividad física, hipertenso, dislipidémico, mujer con antecedente de diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico poliendocrino, enfermedad cardiovascular, acantosis nigra y ojo, otros, apnea del sueño, hígado graso no alcohólico. ¿No? Por ahí está su vecinito, ese que los para siriando, chicas, ese gordito, ¿no? Con el cuello negro, no es porque no se bañe, es porque tiene acantosis. ¿Verdad? Muy bien. Y de acuerdo a la escala de riesgo, hacerle sus controles cada año, 2 o 3 años. Seguimos. Ahí está. Complicaciones agudas, ¿no? La hipoglicemia, temblor, diaforesis, confusión, convulsiones, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Seguimos. Ahí está. En la cetoacidosis diabética tenemos un déficit de insulina. Por lo tanto, como ya le expliqué hace un buen rato, aumenta la lipólisis, la producción de cuerpos cetónicos y finalmente la ácido cianotécnica. Manifestaciones. Imagínense, ya. Paciente, 17 años, ha bajado de peso abruptamente, familiar, lo nota somnoliento, seco, toma bastante agua, micciona bastante, su aliento se hace afrutado y está respirando así. Respiración asidática. No está haciendo otra cosa. Tiene náuseas y mientras está consciente se queja de dolor abdominal. Y ¡ojo! El dolor abdominal en la cetoacidosis diabética se asemeja al dolor abdominal de la pancreatitis abdominal. El paciente tiene dolor mesogástrico o epigástrico que se va a la espalda. ¿Sí? Por si acaso. Por si acaso. Muy bien, seguimos. ¿Sí? Se parece al dolor de la pancreatitis. Seguimos. Allá. La anterior. Ya, sí, ahora sí, seguimos. Ojo, complicaciones microvasculares. Acá. En mi época me enseñaron a pedir permiso, tía. O ya te ves en la próstata. Ya, anda. Claro, pues porque la situación es Tiene que estar aquí, ¿no? El internado de la visita. Tiene que decir. ¿Quién es su partner acá? ¿Dónde está? Alexandro. Orlando, tú eres su partner, ¿no? Tienes que concentrarte. He dicho partner, no he dicho capo partner. Ojo. Primer órgano dañado, dependiente del sistema nervioso central, retina. Por eso es que un fondo de ojo confirma el diagnóstico de diabetes. Su compañera Rosita Cánova tiene muy bonito su proyecto de tesis. ¿Sí? Retinopatía asociado a... No, retinopatía como predictor de ACV. Retinopatía de... Una población de 3.000 asegurados con diabetes mellitus. Nefropatía diabética. Y finalmente la neuropatía. Aquí me le arde las piernas, las manos, ¿no? Una vez vino un paciente diabético y me dice, doctor, ¿lo puedo hacer que salga mi esposa? No, ¿por qué? No es que quiero contagiar. Y la señora obviamente molesta, me dijo, yo me quedo. Quiero saber qué le vas a contar. Y yo me vi de la espalda para decir, ¿qué es? Es una pena. Estoy 3 meses que no tengo erección. Así me dijo. O sea, tenía una neuropatía periférica. Mi celular se calienta demasiado. Yo le digo, señora, no se preocupe, no le voy a engañar. Tuve que decirle así, porque es cierto. Que el señor no tenía erecciones hace 3 meses, dice, y el doctor le dijo, no se preocupe, no la va a engañar. Complicaciones cardiovasculares, miren. Infarto de miocardio y encima sí que les duele el pecho. Enfermedad coronaria. Van a tener enfermedad cardiovascular, pero caracterizada por obstrucción coronaria, incluso no completa, pero cuya isquemia crónica en ese miocardio
y encima por la neuropatía, no les va a producir dolor tipo angina. Los pacientes se van al otro lado, se van a hacer una insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva y nunca les dolió el pecho cuando se infartaron o cuando les dio una angina. Enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. La manito diabética. Seguimos. Ahí. Y en el pie diabético, estos son los factores de riesgo: neuropatía, isquemia e infección. Consecuencias: úlcera, hospitalización y amputación. Seguimos. Ahí está. Esta es la escala San-Emiliano. Olvídense ya de Wagner. Olvídense, eso es para amputar. Eso es solamente una clasificación que se usó en la guerra de Corea. Miren, en la guerra de Corea, 1951. ¿No? Entonces, Alfred Wagner y su estudio empezaron a clasificar, pero solamente en base al componente vascular. ¿Sí? Por eso es de la prehistoria. Yo cuando escucho Wagner, a su madre, qué país tan subdesarrollado. ¿De dónde eres? ¿No? Wagner no se usa. Wagner no se usa. En los Estados Unidos no lo usan. Te miran, ¿tú qué tienes? Anda para allá vos. No se usa, ya no se usa. Lo usan todavía los vasculares para decir, hasta donde está negrito se amputa. Bueno, ya no se parte el cuerpo, se amputa. Sí, ya no se usa. ¿Sí? Se usan otras escalas que tienen otros componentes, otros parámetros. Por ejemplo, extensión, localización, profundidad, ¿sí? Topografía, neuropatía, infección, territorio vascular afectado. El soporte es muy delgado. 7. Lo aguanta mi celular. 7, imagínense. 7 componentes que deben ustedes llenar. De repente en el examen de ENAM les van a llegar esto, ¿no? Componentes. Primer componente. El primero, extensión. Segundo componente, profundidad. Tercer componente, localización. ¿Sí? Arriba, abajo, al costado. Cuarto, topografía. Dedos, planta, dorso o talón. Mientras más cercano es el talón, peor pronóstico. El hermano de su compañero Orlando hizo conmigo un artículo. Su hermano mayor hacia el y lo presentamos en Bucaramanga, en Colombia. Entonces, un factor predictor de mal pronóstico, y lo van a ver, es mientras más cercano al talón, peor pronóstico. ¿Sí? Además, la presencia de neuropatía. ¿Sí? Territorio vascular, vascularidad, por lo tanto isquemia. Otro factor, la infección. Entonces, ¿qué es lo único que evalúa Wagner? Esto, ¿no? La prehistoria y la medicina. Eso nomás se evalúa. Y el tejido blando, y el hueso, y la localización, ¿qué hago? ¿No? Ahí viene el problema, cuando usamos escalas que no nos van a servir como factores predictivos. Muy bien. Esa es la escala San-Emiliano. Esa es la famosa escala San-Emiliano. ¿Qué se parece a la escala Wi-Fi? Pero la escala San-Emiliano introduce localización. Arriba, abajo, a los costados. La escala San-Emiliano tiene la ventaja de introducirles la localización topográfica, dedos, dorso, planta o talón. ¿Sí? Imagínense. Hay gente que dice, voy a perder el dedo. Felizmente no afectan mis dedos. A ver, levanta tu talón, ahí está el huecazo. Y cuando ves el huecazo en el talón, le dices, vas a perder el pie.
Eso ya es una señal de alarma. Entonces, ¿qué pasa si tengo Wagneres en el dedo? Pierdes el dedo. Y Wagner en la planta, o en el talón, y todavía sigues curándolo, ¿no? Y no lo has revascularizado. Pues dale para que no vende. El problema es solamente utilizar escalas, y eso no lo digo yo, lo dice la ARA. El Mesías. El problema de utilizar escalas que solo te valoran un solo parámetro te da un gran riesgo de daño al paciente. Porque el paciente se va a confiar que solo el componente vascular está bien. Muy bien. Esos son los criterios terapéuticos de ARA. Hemoglobina glicosilada inferior a 7% en la mayoría de pacientes. Evitar hipoglucemia, eso sí. Miren, reducir peso corporal, protección cardiovascular. Si yo tengo un paciente diabético que es hipertenso, definitivamente a ese paciente, mientras el inicio de las medidas no terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas de la diabetes, tengo que ir tratando su hipertensión. Protección renal. Hay pacientes diabéticos que empiezan a tener orina espumosa. Ya es tarde cuando empiezan a tener orina espumosa. Pero si uno es diabético y estudiado en la nacional, ¿no? Si tiene un paciente diabético y el paciente dice, usted es médico de la Nacional de Cajamarca, sí. Entonces el paciente está confiado porque saben que ustedes le van a dar pequeñas dosis de nalopril o pequeñas dosis de losartan, no porque sea hipertenso, sino porque están evitando que haya deterioro renal, ¿sí? Con eso prácticamente aumentan la llegada, es decir, el gasto cardíaco hacia el riñón. Pensé que querías participar. Con eso evitan la hipertensión de la arteria aferente, especialmente la arteria aferente. Entonces permiten una mayor llegada del gasto cardíaco al glomérulo. Por lo tanto, este paciente no va a tener una glomerulopatía, especialmente deterioro, tanto del endotelio como del podocito. Pues les va a agradecer toda la vida. Gracias, doctorcito, le voy a traer su chicharrón. Y obviamente les mejoran la calidad de vida. Ahí está. Ahí está. El resumen de los objetivos terapéuticos. Ojo, ¿y por qué tienen que individualizar? Porque no es lo mismo darle tratamiento a ella o a él, o a él. ¿No? Hay pacientes, por ejemplo, ella va a querer tener hijitos. ¿Sí? Él, ejercicio físico, necesita más fortalecer la masa muscular. Él necesita bajar de peso. Entonces, yo necesito. Nunca tan fiel a la realidad. Sí, ojo, si él tiene diabetes y obesidad, entonces a él, para proteger el corazón, le puedo dar un ISGLT2 más metformina, ¿sí? Por ejemplo, dapaglifosina. O si él ya llegó a la obesidad mórbida, entonces le puedo dar un agonista de GLP, ¿sí? Su semaglutida más su metformina. En cambio, él necesita conservar la masa muscular, ¿sí? En él puede usar la sitagliptina o la vildagliptina más la metformina, ¿sí? En ella puede utilizar dapaglifosina, sí, pero cuando esté gestando tendría que utilizar insulina. ¿Se dan cuenta? Entonces el tratamiento es individualizado, ¿no? A todo mundo le den la vida, la metformina. Entonces individualizamos el tratamiento. Muy bien, ahí está. Ahí está, la individualización del tratamiento. Bien. Mensaje claro, se tiene que individualizar. ¿Sí? Individualizar. Intervención no farmacológica, la nutrición. ¿No? Vivimos en la región que más maní produce y no comen su maní, váyanse de maní. ¿No?
O sea, tenemos para tener menos diabetes que el resto de regiones, ¿no? Maní hay en Selendí, con Tumasá, ¿no? La parte baja de Cutervo. Y nadie come maní. O sea, nadie come maní, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de comer frutos secos. ¿Por qué? Porque tiene fosfolípidos esenciales, ¿sí? Tiene menor carga glicémica. Pero comemos arroz como si llenáramos leche. Como si fueran ustedes a utilizar su lata con el cemento. Pero así. Su dieta mediterránea, dieta rica en vegetales. Cuando nos vamos al mercado nos da pena porque se pudre los vegetales verdes. Pudre, no los quieren comprar. Exportamos lechuga al Ecuador y a Colombia y no quieren comer lechuga aquí, ¿no? Miren, restricción calórica individualizada. ¡Ojo! A él sí le voy a restringir las calorías. A él le voy a moderar. Y a ella no le voy a restringir como ellos dos. Porque el primer objetivo de ella es salir embarazada. Toca madera, Ale, toca madera. ¿Sí? Toca madera. Así todavía. Entonces, son manejos diferentes. Si ella tiene un síndrome de ovario poliquístico poliendocrino y es diabética, entonces tengo que manejar otras cosas. De repente por ahí también tiene un hipotiroidismo o una hiperprolactinemia que no permite además que ovule, no solamente resistencia a la insulina, ¿no? Entonces le tengo que añadir metformina. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A él, ¿no? Le aumento los ácidos grasos esenciales. A él le retiro los carbohidratos de rápida absorción. ¿Sí? Un pancito y nomás. Obviamente, ¿cómo va a ser el ejercicio para ellos? Nada. También diferente. Moderado, severo. También, no, de repente no te voy a poner a correr. No lo puedo poner a correr. A trotar. No, a él sí, porque todavía tiene masa muscular. ¿Se dan cuenta? Miren, a él primero tengo que, si ustedes leen la guía, dice ejercicios isométricos, lo mando a la piscina. Él sí puede correr e ir a la piscina. Envía. Ella puede correr, ir a la piscina y hacer cambio. Porque no tiene los mismos factores que ella. Es una mujer en edad fértil, entonces todavía tiene protección cardiovascular por los estrógenos. Pero estos dos usan estrógenos. Bien. Y ojo, miren, ¿eh? ¿Qué nos exige? 150 minutos. ¿Sí? 150 minutos. Atrás, cuando vamos a las referencias, ahí está un artículo que ojalá lo puedan revisar, en donde se habla de qué tipo de ejercicio se individualiza a los pacientes. Y ojo, la pérdida de peso, la meta 5 a 15% del peso corporal. A ella yo no lo puedo hacer que pierda el 15%, ¿sí? Porque ella perdería su reserva de glucógeno, y ella necesita el glucógeno para los días centrales de la ovulación. Para el chamaco. Él necesita el glucógeno muscular. A este sí 15%. El objeto es diferente, el objetivo es diferente. ¿Ya? Muy bien. Ojo, miren, el UKPDS tiene más de 40 años. Cuando yo era alumno, el año 96, los primeros resultados del UKPDS, que en 2002 se hizo la segunda parte, el UKPDS 2, y demostró reducción de complicaciones microvasculares, beneficio cardiovascular,
Si bien es cierto, bajo costo, escaso riesgo de policemia, pero había embarazos un montón, ¿no? Facilitaba la ovulación. Facilitaba la ovulación. Los agonistas del receptor GLP-1. Ojo, en el caso de él, ¿sí?, agonistas del receptor GLP-1, ¿sí?, subcutáneos, semaglutida, dulaglutida o liraglutida. El 1 y el 3 hay en el Perú. ¿No? El estudio líder, no líder de esos que salen ahí en YouTube diciendo cómo ganar plata, ¿no? Basado en liraglutida entre el 2011 y el 2013, ¿no?, nos demuestra reducción de eventos cardiovasculares mayores a largo plazo. No inmediatamente, sino de aquí a 5 años. Entonces, si a él yo le doy desde ya, diabético como es, ¿no?, perder peso, le doy su semaglutida o su liraglutida, ¿sí?, en 5 años se va a ir a buscar al cementerio a quienes con su edad, con su fenotipo, no iniciaron la misma terapia, porque tiene la ventaja de haberle reducido 38% la mortalidad. Es como si se hubiese hecho una banda gástrica, con la ventaja que él no va a ser anemia. Los de banda gástrica sí. El Sustain 6, ¿no?, que fue hecho en Norteamérica con semaglutida, ¿no? Ahí están los beneficios. Seguimos. Aquí tenemos un agonista de acción dual, porque no solamente es agonista del GLP-1, sino del PIG. ¿Sí? Ojo, si bien es cierto, estos pacientitos tienen pérdida de peso superior a otros tratamientos, tienen un poquito más de molestias intestinales, más reflujo, más náuseas, más gases, ¿no? Seguimos. Los SGLT2, ¿no? Recuerden que ayudar a eliminar glucosa por la orina disminuye el riesgo de sobrecarga osmótica en la sangre, que suele producirse por la hiperglucemia. Además, en el estudio del PARREF hay una disminución de la mortalidad cardiovascular, ¿sí? En el DAPA-CKD hay una protección renal significativa. Por eso es que ustedes han visto cuando han rotado que los nefrólogos al paciente diabético de frente, ¿no?, dapaglifosina, solo o con metformina, pero su dapaglifosina. Beneficios: disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Recuerden que los diabéticos pueden llegar a hacer insuficiencia cardíaca por un infarto que no les dolió nada, ¿sí? Y retardan la progresión. No dice lo suprimen, dice lo retardan. Seguimos. Ahí está. Todo esto de acá va a ser tratado el día sábado. Grosso modo, para mencionarles que se indica el diabetes tipo 1, en hiperglucemia severa del diabético tipo 2, en el embarazo y en el fracaso terapéutico, cuando ya descurrieron la frazada, ¿no?, cuando descubrieron la célula beta, ¿no? Y hay esquemas, el famoso esquema basal. ¿Cuál es el esquema basal? El esquema basal: desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Cuando le dejo en las últimas horas de la noche la insulina de larga actividad. Eso se llama esquema basal, el EBAS. Luego tenemos el basal bolo, es decir, voy a reemplazar la actividad de la insulina con la hiperglicemia postprandial. Le empiezo a dejar insulina rápida, ¿sí? Le dejo insulina rápida. Entonces acá tengo insulina de larga acción, ¿sí? Y acá tengo insulina de corta acción. Ojo, de acuerdo a la evolución, yo puedo ver. Lo que se sugiere es que si vamos a usar insulina basal bolo,
sea proporcional a las calorías que se ingieren en el desayuno, almuerzo y cena. Habitualmente las mayores dosis están al mediodía, porque aquí es donde más consumo calórico tenemos. ¿Sí? Tenemos mayor consumo calórico. ¿Sí? Es la hora pues del arroz con pato, ¿no? de su trigo con su papa. Esa es la hora de mayor carga calórica. Y ojo, las bombas de insulina para la terapia intensiva de la insulinoterapia. Seguimos. En la diabetes también se usa tecnología, ¿no? Nosotros monitoreamos continuamente con monitores subcutáneos o con monitores de ultrasonido, ¿no? Que ni siquiera necesitan pinchar la piel. Eso es carísimo, pero ya existen esos sistemas. Los beneficios es que al monitorearlo adecuadamente vamos a tener menos efectos de hipoglicemia. Por eso es que ya debemos pedirle al familiar del diabético que compre su glucómetro. ¿Sí? Recuerden que uno de los principios de autonomía del tratamiento de la diabetes es que el paciente se beneficie con el automonitoreo y de esa manera lo hacemos responsable de su propio manejo. ¿Sí? Seguimos. Ahí está. Pues la diabetes mellitus es progresiva, metabólica y compleja. Como lo puedo. La diabetes mellitus representa en la mayor parte de casos la tipo 2. ¿No? Las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de mortalidad. Esos son pacientes que lo encuentran muertos y nunca les avisó el dolor, pero un infarto cerebral. Nunca les avisó el dolor. ¿Sí? Es ese paciente que viene ciego a la emergencia porque ya se le desprendió la retina y ni siquiera le dolió el ojo, como en el desprendimiento de retina de quien no es diabético. Y los GLP-1, los análogos del receptor de GLP-1, la tirzepatida y los ISGLT2 ahora son el moderno manejo para la diabetes. Y ojo, individualizar, ¿sí? Entonces a los tres no les puedo dar lo mismo. Ah, pero son de salud, los tres viven la vida mejor vida. De repente por acá hay alguien que va a ser político. ¿Sí? ¿Algún chotano por acá? Bueno. Vale. Pero sean políticos con raciocinio, no simplemente se pongan el sombrero, ¿no? Que ni lo busquen. Sean políticos con raciocinio, ¿no? Hemos tenido ministros que dan pena, felizmente no terminaron acá. ¿Sí? Seguimos. Ahí está. Muy bien, muchachos. En la referencia, ahí está. La evidencia del ejercicio. El estudio del doctor Marzo. Ahí hacen referencia del ejercicio. ¿No, muchachos?